Hoy hablaremos sobre uno de los asesinos en serie más perturbadores de la historia criminal moderna. Andrei Chikatilo. Conocido como el carnicero de Rostov, sus crímenes marcaron un antes y un después en la historia del crimen en la Unión Soviética. Durante más de una década, sus actos brutales sembraron el terror en todo el país, mientras las autoridades, ciegas ante la magnitud del horror, tardaron años en identificar al verdadero responsable. Pero, ¿quién era realmente Andrei Chikatilo? ¿Cómo llegó a convertirse en un monstruo capaz de cometer más de 50 asesinatos con una frialdad inhumana? En este video, te contaremos su historia. Desde su infancia marcada por el hambre y la represión, hasta los oscuros pasillos del interrogatorio que finalmente lo llevaron a confesar una cadena de horrores indescriptibles. Prepárate para adentrarte en una mente enferma y peligrosa. Una mente que, por años, se escondió bajo la apariencia de un ciudadano común. Advertencia de contenido. Este video contiene descripciones gráficas de violencia, abusos y crímenes reales que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. El contenido está destinado exclusivamente para fines informativos y documentales, se recomienda discreción. Escuchen con atención. Lo que van a ver sucedió. Bienvenidos a Crímenes Eternos. Por favor, si este canal te está gustando, suscríbete, dale like, comenta, comparte y activa la campanita para que no te pierdas ningún caso nuevo. Antes de convertirse en el carnicero de Rostov, Andrei Chikatilo fue un niño. Un niño marcado desde su primer aliento por la miseria, el abandono y el silencio. Nació en 1936, en Yabluchne, un remoto poblado rural de Ucrania que, como millones en esa época, agonizaba bajo el peso del hambre. La gran hambruna soviética, provocada por las políticas de Stalin, dejó una estela de muerte y desesperación. Millones murieron. Otros sobrevivieron, a un precio demasiado alto. La familia Chikatilo apenas subsistía. Su hogar, si se le podía llamar así, era una cabaña de una sola habitación, sin electricidad ni agua. El piso era de tierra. El frío era insoportable. El pan era un lujo que se racionaba por migajas. Y cuando no había nada, hervían pasto o raíces. Su madre, fatigada por el trabajo y la desesperación, lo crió con una dureza glacial. No había abrazos. No había palabras de consuelo. Solo órdenes, golpes y un constante reproche por haber nacido en un mundo que no podía sostenerlo. La leyenda más oscura de su infancia, repetida por su madre en sus momentos más crueles, decía que su hermano mayor, Stepan, había sido secuestrado y devorado por vecinos desesperados durante la hambruna. No hay pruebas. No hay registros. Pero para un niño pequeño, las palabras de su madre eran más que una advertencia, eran una sentencia. En la escuela, Chikatilo era invisible. Delgado, con problemas de visión sin tratar, tímido hasta la parálisis. Mojaba la cama. No sabía defenderse. Los niños lo golpeaban por débil. Las niñas lo despreciaban por torpe. Y los adultos lo ignoraban por completo. Sufría en silencio. Y cuando no podía más, lloraba en rincones, donde nadie pudiera verlo. Cuando entró en la adolescencia, su mundo se volvió aún más cruel. Descubrió que era impotente. Que su cuerpo no respondía. Que su deseo era un nudo imposible. Intentó acercarse a chicas, pero cada experiencia terminó en frustración y burla. Se sintió roto. Menos hombre. Y en la rígida sociedad soviética de la época, donde el sexo era un tema prohibido y la debilidad una vergüenza, Andrei no tenía a quien acudir. Cayó. Y ese silencio se transformó lentamente en obsesión. Con el tiempo, empezó a experimentar algo extraño. Cuando veía a otro sufrir, llorar, resistirse, tener miedo, algo en su interior se encendía. La violencia que él había recibido, empezaba a transformarse en un deseo por ejercerla.
no lo entendía. Solo sabía que el dolor de los demás le provocaba algo que jamás había sentido, poder. Y así, sin que nadie lo notara. El niño humillado, hambriento y golpeado, empezó a dar paso a un adulto profundamente dañado. Uno que no buscaba amor, sino dominación. Uno que no supo lo que era el afecto, y que solo aprendió a responder al mundo con odio. Así fue como comenzó a gestarse el monstruo. No con un cuchillo, sino con el hambre, con el miedo, con años de abandono en una sociedad que no escuchaba, que no curaba, que prefería mirar hacia otro lado. Aún así, trató a pesar de sus problemas mentales y físicos, llevar una vida normal en su faceta de adolescente. En la escuela fue un estudiante reservado y con bajo rendimiento al principio. Sufría de problemas de visión no corregidos, lo que dificultaba su aprendizaje. Además, era objeto de burlas y agresiones por parte de sus compañeros. A pesar de esto, mostraba una actitud disciplinada y obediente, influida por su educación rígida en un hogar autoritario. A los 27 años, logró ingresar a la Universidad de Rostov, donde estudió literatura rusa por correspondencia. Su desempeño académico fue aceptable, y se esforzaba por proyectar una imagen de hombre culto y educado. También estudió marxismo-leninismo, algo obligatorio en la educación soviética. Trabajó varios años como técnico en una oficina de correos y en sistemas de comunicaciones. Era considerado un trabajador regular, sin destacar, pero tampoco problemático. Hizo el servicio militar obligatorio en el ejército soviético. Según varios reportes, tuvo un desempeño mediocre, y fue objeto de burlas por su timidez y supuesta impotencia sexual, lo que reforzó su resentimiento. En 1970, consiguió trabajo como profesor en una escuela técnica y posteriormente en una escuela secundaria. Aquí comenzaron a aparecer las primeras señales alarmantes. Fue acusado de comportamientos inapropiados hacia estudiantes, incluyendo tocamientos y acoso. A pesar de las quejas, fue trasladado en lugar de despedido, una práctica común en instituciones soviéticas para evitar escándalos. Luego trabajó como inspector en una empresa estatal de suministros industriales. Este empleo implicaba viajar frecuentemente en tren, lo que le permitió moverse por distintas regiones, y le dio la cobertura perfecta para comenzar sus crímenes sin levantar sospechas. Se casó en 1963 con una mujer llamada Feodosia Otnacheva. El matrimonio fue concertado por su hermana, ya que Andrei tenía problemas para relacionarse con mujeres debido a su timidez extrema y su disfunción sexual. La relación no fue cercana ni afectuosa. Según testimonios, fue fría, funcional y sin intimidad emocional. A pesar de sus problemas de impotencia, el matrimonio tuvo 2 hijos. Una hija, Lyudmila Chikatilo, y un hijo, Yuri Chikatilo. Se cree que los hijos fueron concebidos mediante métodos como la inseminación manual, es decir, Chikatilo eyaculaba fuera y su esposa introducía el semen. Debido a su incapacidad para mantener relaciones sexuales completas, la familia vivía en un pequeño apartamento soviético. Desde fuera, llevaban una vida normal. Su esposa nunca sospechó de sus crímenes, o al menos, nunca lo admitió públicamente. Él usaba sus frecuentes viajes laborales como coartada perfecta para desaparecer por días, cometer asesinatos y luego regresar como si nada. Andrei Chikatilo desarrolló un patrón de conducta meticuloso para llevar a cabo sus asesinatos. Aunque no era perfecto ni siempre seguía un esquema rígido, había ciertos elementos constantes en sus ataques que permitieron después a las autoridades identificarlo como un mismo criminal. Chikatilo elegía principalmente a niños, adolescentes y jóvenes, tanto varones como mujeres. Buscaba víctimas vulnerables,
generalmente de familias desestructuradas o que vivían en condiciones precarias, lo que aumentaba la probabilidad de que nadie los reportara rápidamente como desaparecidos. Sus víctimas solían ser encontradas en lugares aislados, estaciones de tren, bosques cercanos, áreas rurales o zonas industriales abandonadas. Estos espacios le daban privacidad y minimizaban la posibilidad de que alguien interrumpiera sus actos. Para atraer a sus víctimas, Chikatilo usaba engaños. Se presentaba como alguien confiable o con autoridad, a veces ofreciéndoles comida, dinero o ayuda para encontrar trabajo. En algunos casos, simplemente fingía ser un desconocido amigable, dispuesto a escuchar o acompañar. Esta manipulación era clave para que la víctima bajara la guardia y aceptara seguirlo a un lugar apartado. Una vez aisladas, Chikatilo procedía con una violencia extrema. Usaba un cuchillo u otra arma blanca para herir gravemente a sus víctimas. Les infligía múltiples heridas, muchas veces con un componente sádico y ritualizado. Era común que atacara las zonas del pecho y el abdomen, pero también presentaban mutilaciones en genitales, orejas o dedos, lo que revela una fijación particular y un componente sexual en sus crímenes. La violencia era un medio para ejercer control absoluto. Chikatilo disfrutaba de la dominación, de ver el miedo y la desesperación en sus víctimas antes de acabar con ellas. Antes de matar, muchas víctimas eran sometidas a torturas físicas y psicológicas. Les infligía dolor prolongado para maximizar el sufrimiento, algo que lo diferenciaba de otros asesinos menos sádicos. El asesinato en sí mismo era metódico. La forma en que causaba la muerte variaba, pero siempre implicaba un grado extremo de violencia, asegurándose de que la víctima no sobreviviera. Tras el crimen, Chikatilo intentaba ocultar los cuerpos en lugares apartados, entre la maleza, zanjas o cerca de ríos. A veces enterraba parcialmente los cadáveres o los dejaba semiocultos para que no fueran fácilmente encontrados. Sin embargo, en algunos casos dejaba evidencia evidente, quizás como una forma inconsciente de atraer la atención o dejar una marca de su poder. Aunque había elementos comunes, Chikatilo no seguía un patrón rígido. Los intervalos entre sus asesinatos variaban, y tampoco siempre escogía el mismo tipo de víctima o lugar exacto, lo que dificultó la labor policial. Esta irregularidad reflejaba su estado mental fragmentado y sus impulsos violentos descontrolados. En octubre de 1992, Andrei Chikatilo fue declarado culpable de 52 asesinatos, aunque él mismo había confesado 56. Y fue condenado a pena de muerte por fusilamiento. El tribunal consideró que estaba mentalmente apto para ser responsable de sus actos, a pesar de las múltiples evaluaciones psiquiátricas que buscaban dilucidar su estado mental. Varios expertos determinaron que padecía un trastorno de personalidad con desviaciones sexuales severas, pero no una enfermedad mental que lo eximiera de culpa. Tras su condena, fue encarcelado en la prisión de alta seguridad de Novocherkassk, en la región de Rostov. Estuvo más de un año en una celda en total aislamiento, sin contacto con otros prisioneros. Durante ese tiempo, se comportó de forma errática, a veces tranquilo, otras veces agresivo. Escribía cartas, hablaba de política y hacía dibujos perturbadores. En algunos momentos mostró remordimiento, en otros se justificaba o parecía completamente desconectado de la realidad de lo que había hecho. La ejecución se llevó a cabo el 14 de febrero de 1994. La orden fue firmada por el entonces presidente de Rusia, Boris Yeltsin, lo que selló oficialmente el destino de Chikatilo. El procedimiento fue rápido y secreto, como era costumbre en Rusia para este tipo de castigos. Fue llevado desde su celda al área de ejecución. Allí, sin ceremonia ni aviso previo,
recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza, lo que causó su muerte instantánea. Este método era habitual en las ejecuciones soviéticas y postsoviéticas, sin juicios públicos ni información difundida hasta después de los hechos. Tras su ejecución, no se reveló públicamente dónde fue enterrado, para evitar que su tumba se convirtiera en objeto de culto o de vandalismo. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, como era práctica habitual para criminales de alto perfil. Su muerte cerró uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de Rusia, pero dejó una huella profunda en la memoria colectiva, así como en los estudios de criminología y psicología forense. Gracias por ver este video de Crímenes Eternos. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. Que Dios los cuide y hasta la próxima.